Cante con gozo. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, te alabamos, oh Dios, aleluya, dándole gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, aleluya, de venir a orar y también el estudio de la palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Se oye allá. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques en todo lo que aquí se haga, aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias por tu visitación, tu ayuda, tu favor, Señor. Aleluya. Vamos a cantar ese canto que dice, aleluya. Yo he creído en un poder que no se toca, pero se siente en el corazón, aleluya. Gloria a Jesús. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Aleluya. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Lo podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, avasalla, hay victoria en el nombre de Jesús, aleluya, en su sangre, victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Aleluya. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Yes, aleluya. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Aleluya. Yo he creído en un poder que no se toca. Aleluya. Yo he creído en un poder que no
Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Te alabamos, oh Dios. Aleluya. Vamos a buscar unos versos de la palabra en Efesios. Gloria a Jesús. Queremos entrar en el estudio. Gloria a Jesús. Y luego de la lectura de la palabra, pues pasamos a la ofrenda. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a leer en Efesios 6. Gloria a Jesús. Y vamos a leer del 10 al 20. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Aleluya. Lo tenemos, hermanos, la palabra del Señor. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo, aleluya, acabado todo, estar firme. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los a pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Gloria a Jesús. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. Así también nosotros debemos hablar. Así como Pablo oraba, aleluya, que nosotros también hemos preparado para hacer eso también. Vamos a pasar para las ofrendas, gloria a Jesús, y vamos a cantar el último canto, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar ese canto, lo voy a hacer un poquito corto. Yo soy testigo del poder de Dios, aleluya. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. Yo creo que todos debemos ser testigos de este poder de Dios. Aleluya. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora la luz gloriosa que me da Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas veo la luz gloriosa que me da Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas veo la luz gloriosa que me da Jesús. Aleluya. Nunca, nunca me has dejado, nunca, nunca me has desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura,
día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Gloria al que nunca, nunca me ha dejado. Aleluya, no te va a dejar, aleluya. Me ha desamparado en la noche oscura, en el día de prueba. Jesucristo nunca te desamparará. Nunca, nunca, nunca te ha dejado, no te va a dejar. Aleluya, Él es fiel. Alabasaya, gloria, basama. Dura. Y en el día de prueba, Jesucristo nunca te desamparará. Jesucristo nunca te desamparará. Gloria a Dios. Aleluya, hasta aquí mi parte. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos gozamos en este día por las bendiciones que el Señor nos da y todas las cosas maravillosas que Él hace. Gloria sea el nombre del Señor. Tranquilo, esperamos que se me olvide el nombre, que Joseph llegue hasta allí y me suba él, porque es un hombre haciendo todas las cosas, ¿verdad? Está bateando y corriendo, pero también está cachando. Así que Joseph está perdonado. Gloria a Dios. Pero como quiera, Dios les bendiga a todos de manera especial y poderosa. Parece que fue un año que no estuve aquí. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. En realidad que me hacen falta. Ya no puedo vivir sin ustedes. Gloria sea el nombre de Jesús. Adorado sea el nombre del Señor. Dicho esto, tengo que pensar en el momento en que el Señor diga, bueno, hasta aquí. Tengo que aprender a vivir sin ustedes. Adorado sea el nombre del Señor. Pues bájalo un poquito, está bien alto, súper alto. Adorado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bájalo más todavía. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero gracias por toda... Sigue bajando, que todavía estamos por allá, por las nubes. Estuve por las nubes, no quiero seguir por las nubes. Estuve más tiempo en el aire que en la tierra en este fin de semana. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. A mí no me gusta estar con los aviones, en los aviones. Bájalo, Joseph. Adorado sea el nombre de Jesús. Después chequean allá el Facebook. A todos de Facebook y YouTube, Dios les bendiga de manera especial. Amén. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Hablaba con el presidente internacional cuando estaba por allá y le decía, yo te admiro. No sé cómo lo hacen, porque se bajan de un avión y se suben a otro, y de momento están por allá por África, de momento están por España, de momento están por Madagascar, y ahí sí que son 10, 12 horas, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es bastante fuerte. Tomamos un avión hacia Washington State. Pensé que era directo porque decía Orlando a Washington. Yo dije, yo tiré una línea imaginaria por el mismo centro de Estados Unidos. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero tan pronto vi que el avión iba subiendo y me puse a mirar el tracking del avión. Decía Lakeland, después decía Tampa, decía, ¿pero por qué vamos para Lakeland de Tampa? Yo estoy observando siempre todas las cosas, ¿sabes? Todos los movimientos. Y de momento nos metimos al Golfo de América. Y yo dije, pero es que para acá no queda Washington. Adorado sea el nombre del Señor. Pero luego entró por allá, llegando a Luisiana, salimos hacia Los Ángeles, llegamos por ahí, entre Los Ángeles y un estado que hay por ahí, no recuerdo ahora. Y entonces, después que llegamos hasta allá, entonces subimos, hicimos una L.
Adoramos al nombre del Señor. Y nos tardamos 5 horas 40 minutos. Es la primera vez que estoy sentado en un avión tanto tiempo. Así que llegué, ya usted sabe. Adoramos al nombre del Señor. Al regreso, regresamos de Washington, o sea, de Seattle, Washington, hacia Minnesota, 3 horas y media. Estuvimos 1 hora en Minnesota y bajamos hasta acá, hasta Florida, 3 horas y media más. Así que decían allá en mi campo, fue un suplicio. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ya estoy aquí con los pies en la tierra. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo y los zapatos en la gloria. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Te acuerdas de ese anuncio? Así que le damos gloria a Dios por todas sus cosas. Gracias por sus oraciones. Gracias por haber estado aquí el domingo. Me dijeron que fue un cultazo. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y que la iglesia respondió como la iglesia tenía que responder. Adorado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por ello. Y esperamos seguir hacia adelante. Adorado sea el nombre del Señor. Yo había saludado al predicador y me había excusado con él, pero a los hermanos Vélez le dicen que mis excusas, pero también mis gracias, aleluya, por haber estado aquí, cumplir con el compromiso y traerle a la iglesia bendición. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le di libre a mi esposa hoy porque ayer llegamos aquí anoche, el domingo a las 5:30 por ahí, a lo que nos bajamos del avión y salimos del aeropuerto eran las 6 y pico, así que llegamos simplemente a desempacar, darnos un bañito y para la cama. Así que ayer estuvimos aquí en Milpa, adorado sea el nombre del Señor, y luego ella se fue sola para allá, para la finca, como digo yo me quedé por acá ayer. Ayer ella estaba cuidando a mi sobrinito, digo sobrinito, ¿verdad? Pero un manganzón, adorado sea el nombre del Señor, a quien le decimos Gucci, ya que al más pequeño, a Javes, lo operaron ayer por el día. Y nosotros nos quedamos con el más grandecito, a lo que papá y mamá se quedaban con el más pequeño, ¿verdad? Allá en el hospital. Pero ha salido bien, está recuperándose positivamente. Así que seguimos orando por todo eso, seguimos orando por todos aquellos hermanos que sabemos que están enfermos, recuperándose y demás. Aleluya, esperamos en el Señor que Dios le dé grandes bendiciones. Usted baja el libro de los Hechos, capítulo 2, que usted lo conoce, oiga, al dedillo. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, los primeros 4 versos nos da una historia de la iglesia naciente. Y dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. En el verso 43 de ese mismo capítulo, 43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hoy quiero darle una pequeña reseña histórica, bendito el nombre del Señor Jesucristo, sobre lo que nosotros decimos ser. Nosotros decimos ser pentecostales. Pentecostales no es simplemente un nombre. Así que
yo quiero entrar dentro del concepto pentecostal para que nosotros tengamos una idea cuando se nos pregunte, pero a la misma vez quiero entrar someramente dentro del concepto neopentecostalismo que usted muchas veces me escucha decir. Y vamos a dar mi intención no es entrar en la historia de cómo comenzó el pentecostalismo, sino más bien sus fundamentos y sus creencias y los fundamentos y creencias del neopentecostalismo. Pero todos sabemos que este mover que luego se llamó el pentecostalismo en el siglo XIX, a principios de 1830, ya habían en diferentes lugares, no solamente aquí en Estados Unidos, sino para Sudamérica, Nigeria y otros lugares, se escuchaba las noticias de que habían gente practicando o hablando lo que en aquel tiempo se le llamaba la glosolalia. Glosolalia es esto de las lenguas. En la Iglesia Católica también se le llamaba glosolalia y a la misma vez se le conocía que con una palabra históricamente hablando, ya que los padres del cristianismo, hablando de cuando la Iglesia hace la transición hacia el católico romana, y estos primeros hombres que dirigían la Iglesia Católica, que luego siguió pues poniendo diferentes dogmas que llevó a la Iglesia a lo que la Iglesia es hoy, pero comenzó pura como muchas personas y como muchas congregaciones y como muchos concilios comienzan en esa pureza. Esos primeros sacerdotes escribieron libros, interpretaron diferentes pasajes de la Biblia que eran controversiales, como Agustín y otros más, bendito el nombre del Señor, que se interesaban con mucha sinceridad en explicar la palabra del Señor. Cuando llegaban a esta parte de las lenguas, a veces le llamaban glosolalia, también le tenían un nombre que en estos momentos no recuerdo. Si me llega a la mente, entonces le diré. Y ellos simplemente se preguntaban cómo era esto, porque la Iglesia ya había perdido esa práctica y esa experiencia de hablar en lengua, y también había perdido la experiencia de la imposición de manos, del orar por enfermos y sanar, y la Iglesia había tomado otra dirección, otra ruta, y por esos sacerdotes antes del que escribió las 95 tesis, ya estaban en batalla con la Iglesia. Muchas personas estuvieron en batalla con la Iglesia, pero la Iglesia tenía no solamente poder religioso, sino poder político, y estas personas eran enviadas a la cárcel, otros eran quemados, otros eran acusados de brujerías y eran pues exterminados. Pero hasta que llegó la Reforma, y la Reforma pues no pudo la Iglesia católica detener la Reforma, y salen lo que se llaman las iglesias históricas, Iglesia Bautista, Metodista, Presbiteriana, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y todas estas iglesias siguieron evangelizando el mundo, pero de una manera pasiva, también era de una forma lenta, ya que le faltaba algo que la Iglesia no estaba experimentando, que se preguntaban, que se estudiaba en diferentes seminarios teológicos, pero era simplemente un estudio y allí se quedaba. Pero en la ciudad en español, Topeka, adoramos el nombre del Señor Jesucristo, Kansas, había un seminario donde el que
atendía el seminario, comenzó a estudiar dentro de los temas que se estudiaba teológico, lo que era esto de la glosolalia, las lenguas, lo que nosotros llamamos las lenguas. Estudiando esto, y los estudiantes interesados en qué es esto, este director de este instituto recibe el don de hablar en lenguas. No solamente él, sino otros compañeros maestros y también estudiantes. De allí fue removido por la organización en que estaba y llegó a California, y allá en California empezó nuevamente en otro seminario a dar clases donde Seymour es el que está recibiendo la instrucción teológica y también está interesado en esto de las lenguas y comienza a predicarlo. Sabe que Seymour tenía dos cosas que para él eran negativas en su ministerio, porque era un gran predicador. Número uno, era negro, y número dos, era tuerto. Y estas dos cosas, predicando un mensaje cuadrangular, le era como que contraproducente. Cuando empezó a predicar en su iglesia, el don de hablar en lenguas fue expulsado. Así que se fue a predicar en diferentes lugares. Su primera predicación en una iglesia de muchas personas de renombre, a mitad de mensaje el pastor lo expulsó de la iglesia. Ahí es donde se va a la calle Azusa, en lo que era como si fuera un pesebre, un lugar donde guardaban alimentos y demás, y allí empezó a dar cultos con otros. Mientras él predicaba allí, entonces recibió el poder del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y se hizo popular porque las personas iban de diferentes lugares a ese lugar para recibir el poder del Espíritu Santo, pero no solamente eso, para recibir sanidad. Entonces los medios noticiosos comenzaron a proclamar en los Estados Unidos que había un nuevo mover, una nueva religión que se estaba esparciendo por los Estados Unidos, donde se predicaba: Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Y el venir pronto lo hablaban con la firmeza o diríamos nosotros en forma de que Cristo viene, pero viene antes de el milenio y antes de la gran tribulación. Esa era la predicación. Seymour le llama a esto movimiento pentecostal. No le llamaban iglesia pentecostal, simplemente movimiento pentecostal. Y entonces, cuando el diccionario teológico empieza a definir esto, lo llamó de la siguiente manera: es una corriente dentro del evangelismo arminiano, ya que predicaban de la santidad que era necesaria para la salvación. Y entonces dice el diccionario teológico, nuevo diccionario teológico, es una corriente dentro del evangelismo arminiano con énfasis distintivo sobre una experiencia adicional después de la conversión, es decir, el bautismo del Espíritu Santo como una dotación de poder señalado por el hablar en lenguas o la glosolalia, y sobre los dones del Espíritu. Así comienza lo que hoy conocemos como Pentecostés. Y entonces yo quiero ir al trasfondo de esta doctrina para que usted sepa lo que usted es. La teología pentecostal tiene su origen en varios aspectos del fundamentalismo del siglo XIX en los Estados Unidos.
y es según lo que sugiere también el diccionario, nuevo diccionario teológico. Número 1, los grupos de santidad. Enseñaban que luego de la conversión el creyente puede recibir una experiencia de satisfacción total. A esto, predicadores como Carlo Fini le llamaban bautismo del Espíritu Santo y dotación de poder. Así se le llamaba. Número 2, las enseñanzas de quienes afirmaban que el bautismo en el Espíritu Santo era una dotación de poder posterior a la conversión, principalmente para el testimonio y el servicio, y no para la perfecta santificación. O sea, que no era para ser santo, sino que era el ser dotado para testificar y servir al Señor. Entre estos se encuentra el reconocido líder R.A. Torrey, 1856 a 1928. Tercero, la doctrina de la sanidad divina que se recibe por la fe, la cual tuvo como principales proclamadores a los maestros A.V. Simpson, 1843 a 1919, y A.J. Gordon, de 1836 a 1895. Número 4, la corriente plenimeralista, o antes del milenio, y su exhortación a vivir, escuche bien esto, en la expectativa del inminente regreso de Señor Jesucristo. Así que una de las cosas que enseñaba el pentecostalismo, estoy diciendo enseñaba porque se ha diluido en otras cosas y muchas veces no se enseña. Se enseñaba siempre que el regreso de Jesucristo a buscar su pueblo era inminente. El predicador J.N. Derby y C.I. Scofield se enlistaban como los principales maestros de esta corriente. Así resultó la conformación del énfasis cuadrangular de la predicación pentecostal. Cristo salva, sana, bautiza en Espíritu Santo y regresará en cualquier momento por su iglesia. Así que esta era la predicación firme de el movimiento pentecostal. Quiero hacer un paréntesis allí para a veces nos preguntan que nosotros nuestra creencia no comenzó rápidamente después de la resurrección de Jesucristo con los apóstoles, sino que señalan a esta fecha. Realmente la historia no nos narra cuando la iglesia perdió este mover y esta práctica. Pero si usted se va al Apocalipsis y ve las historias de la iglesia, va a ver cómo la iglesia va perdiendo su esencia y su eficacia a través de los años. Y hoy, pues, algunos hablan de estas 7 iglesias como 7 tipos de cristianos, y puede ser así, y realmente es así. Otros hablan de estas 7 iglesias como 7 periodos dentro de toda la historia de la iglesia en la tierra antes de la venida del Señor, y también es así. Y también habla de diferentes iglesias dentro de este mundo, unas que hacen mucho trabajo pero no aman a Dios, y es así también, ¿verdad que sí? Y otras que tienen toda una estructura espectacular dentro de la iglesia, una música espectacular y todo el mundo está bien preparado y un programa litúrgico tremendo, pero Jesús está a la parte de afuera tocando a ver si lo dejan participar del culto, y no participar, a ver si lo dejan bendecir, porque si Él no está en el culto no hay bendición. Así que cuando leemos la historia de estas 7 iglesias, vemos que la iglesia en esos primeros 300 años empezó a perder su esencia y empezó a perder lo que es. De ahí que nace diferentes movimientos
religiosos, algunos dicen que, de hecho la iglesia histórica así lo publican también, que las lenguas y la sanidad era simplemente para los apóstoles, para que la iglesia se desarrollara. Pero entonces dejan por fuera un verso muy importante que dice, y estas señales seguirán o no seguirán. ¿Dicen hasta dónde seguirá? ¿Está seguro? Sí dice. Las señales, las lenguas, todas estas cosas tienen su fecha de caducación. Por si no lo sabía. Tiene su fecha de caducación. Entonces, si usted se va al libro de las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo allí lo explica. Y dice lo siguiente. Después de hablar del amor, dice lo siguiente. Que llega el momento, yo lo voy a parafrasear porque usted lo va a buscar en la Biblia, yo le voy a dar esto como examen. Y luego, el martes le voy a dar un examen a ver qué nota usted puede sacar. Alábale. Porque entonces el apóstol Pablo dice que las lenguas se acabarán, cesarán y se acabará la profecía. Todo esto pasará, pero el amor permanece para siempre. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga no hacen falta las lenguas, ni las profecías. Allí termina ese trabajo. ¿Por qué termina? Porque déjeme decirle algo, si usted va a hablar con una persona, si usted va a hablar conmigo y usted me dice que tiene fecha de caducación y el apóstol Pablo dice que las lenguas terminarán y terminará la profecía y todo esto en parte terminará y cuando venga lo perfecto, todo esto termina, pero el amor continúa. Yo le voy a preguntar por qué. Y usted que es pentecostal me tiene que contestar. ¿Por qué? Escuche bien, porque hay una explicación sencilla. La Biblia dice por qué, o sea, ¿para qué son los dones? ¿Para qué son los dones? ¿Edificar de qué? Ok, si la iglesia no está, ya se la llevó, ya está transformada, no necesita más dones para ser edificada, porque ya está transformada. Así que los dones son para la edificación de la iglesia. Siendo que la iglesia desaparece, se va al cielo, es transformada, ya no necesita los dones para ser edificada. Allí ya podemos decir, victoria. Hemos terminado esta lucha y esta carrera y estamos en la presencia del Señor y no necesitamos esas cosas. Claro, eso tiene lo que se le llama a veces una profecía de doble interpretación, porque entonces cuando usted va al Antiguo Testamento, hay una parte en el libro de Zacarías que dice lo siguiente, y esas señales y esas marcas que tienes en tus manos, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, y mucha gente apuntan a Cristo de las heridas en las manos, pero no tiene que ver con eso. ¿Por qué no tiene que ver con eso? El escritor Zacarías está hablando del milenio, el momento en que Cristo está reinando. Y entonces el escritor está hablando de los falsos profetas, porque usted se tiene que ir al contexto para hacer la exégesis. Si usted se va al contexto de lo que está hablando de los falsos profetas. Y entonces ve las marcas de ese que por las marcas se decía falso profeta, y para eso entonces usted tiene que irse al libro de los Reyes y Crónicas, donde los profetas se hacían marcas, ¿en dónde? En el pecho. Para con esas marcas, eso era lo que autentizaba su llamado profético. Los profetas de Baal y la Acera lo hacían. Claro, la Biblia Antigua Jerusalén, cuando usted lee ese verso, no dice, y esas marcas que tú tienes, o esas heridas que tienes en las manos, sino esas heridas que tú tienes entre los brazos. Está hablando del pecho. Y entonces,
el escritor Zacarías lo que dice, y en aquel momento todos se avergonzarán de su profecía, de su visión. ¿Por qué razón? Porque Cristo está reinando, el profeta de profetas. ¿Ah? Y entonces, cuando se avergüence, le preguntarán, pero tú no eres profeta. No lo soy. Y esas señales que tú tienes, o sea, esas marcas que tienes en el pecho, que dicen que tú te dabas, por eso es que la gente dice, tú te das puño en el pecho. De ahí es que sale todo eso. ¿Ok? Con nosotros decimos muchas cosas que están aquí y que vinieron cargándose puño en el pecho, porque esta gente se daban, se cortaban, se daban en el pecho para decir, yo soy profeta. Entonces, nosotros acá lo llevamos al momento es que no te dé tanto puño en el pecho. La cuestión es que allí ya no hace falta nada de eso porque Cristo está reinando. Porque vino ¿qué? Lo perfecto. Entonces Pablo habla de lo perfecto en la iglesia, Zacarías habla de lo perfecto en el milenio. Y entonces cuando viene lo perfecto, esos dones no son ya necesarios porque estamos en lo perfecto. No hace falta edificación para la iglesia porque la iglesia está perfecta. ¿Ok? Así que cuando se dice que eso es para los apóstoles nada más, se falla porque la palabra del Señor allí dice que la iglesia de Corintio lo practicaba. Pablo nunca le dijo que no lo practicara. También nos tenemos que ir al contexto. Pablo no le dijo que lo practicara. Pablo lo que le dijo es que usted era uno desordenado. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, entonces la gente toma, no es que Pablo dice que él prefiere decir una palabra que se entienda a que miren lenguas. Pablo lo que está hablando era del desorden, o sea, que esta iglesia llena de estos dones no sabía ni cómo manejar las lenguas, pero tampoco sabía cómo manejar la profecía. Así que el apóstol Pablo empieza a organizar y a poner disciplina en la iglesia para que la iglesia entienda cómo voy a llevar el proceso de esto que Dios me está usando en la iglesia. Si hay una persona que se levanta hablando en lengua, debe haber una que interprete, pero no es todo el tiempo así. Si no hay intérprete, entonces el apóstol Pablo dice, háblalos para ti mismo. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Entonces cuando hablamos en lengua nos edificamos a nosotros mismos. Quiere decir que no es pecado hablar en lengua y se puede hablar en lengua. Y claro, cuando uno analiza la historia, el apóstol Pablo dice, si no hay quien interprete, eso quiere decir que la persona empezó a hablar en lengua en alto. Pero no hubo nadie que las interpretara, así que él baja ¿qué? La voz para edificarse ¿a quién? A sí mismo. Porque si está bien bajito para sí mismo, tampoco nadie va a interpretar. Porque aquel que entonces salió hablando allá, no sabe la iglesia que está interpretando lo que éste está diciendo acá. Así que lo que el apóstol Pablo lo que nos habla es un orden dentro de la obra de Dios, porque Dios es un Dios de ley y orden. Por tanto, todo tiene que ser ordenado dentro de la iglesia y dentro de la iglesia deben de haber reglas. Diga conmigo, dentro de la iglesia deben de haber reglas. No, porque yo lo estoy mirando a ustedes a ver cuántos lo dicen y cuántos no. Dentro de la iglesia deben de haber reglas. Y claro, Dios le pone también una regla a usted y a mí, independientemente fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia también hay reglas. Amén. Y en la casa también hay reglas con el esposo y la esposa. Pero no me quiero meter en una conferencia de matrimonio. La concentración del movimiento en la experiencia de la glosolalia pronto condujo a la separación de las comunidades eclesiales en las que se manifestó y a la formación de las iglesias pentecostales propias. Así que las iglesias que no lo aceptaban, los hermanos se tenían que ir y empezaron a formar iglesias pentecostales propias. Hay un concilio por ahí que dice Iglesia de Jesucristo,
Y una de las cosas en las que se agarran para decir Iglesia de Jesucristo es que todas las demás iglesias que no digan Iglesia de Jesucristo son falsas y se pierden. Porque la Iglesia de Jesucristo no tiene nombre, debía ser Iglesia de Jesucristo. Pero cuando usted mira la palabra del Señor, nuevamente se falla. Porque cuando el ángel hablando con Juan, le dice, ábrale a la iglesia, no dice de Jesucristo, ¿a la iglesia de dónde? De Éfeso. ¿Le puso nombre o no le puso nombre? Ábrale a la iglesia de Tiatira, ábrale a la iglesia de tal lugar. Entonces Pablo le escribe a la iglesia ¿de cuál? De los Corintios. Le escribe a la iglesia de los Efesios. Entonces, para distinguir los lugares, y hoy en día, no solamente para distinguir los lugares, sino que por las leyes hay que inscribirse y hay que poner, ¿verdad?, unos nombres para que no se convierta un grupo de personas en un lugar que parece sin motivos de lucrarse, ¿verdad? Y entonces la gente se esté lucrando. Porque el gobierno está, ¿verdad?, sin fines de lucro, para que el gobierno pueda mantener un control. Así que ponerse un nombre o no. A la iglesia de Antioquía siempre se le conoció como la iglesia de Antioquía. Así que la Biblia no le llama a todas esas iglesias iglesia de Jesucristo, además de otras cosas, ¿verdad?, que tiene esta organización. Al igual que todo movimiento evangélico, el pentecostalismo reafirma la importancia de predicar el evangelio bíblico de la salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Qué predicamos? El evangelio de la salvación por medio de la fe en Cristo. El evangelio de la salvación por medio de la fe en Cristo. Además, se sostiene en la doctrina de la sustitución penal en la expiación, porque hubo una sustitución, ¿verdad que sí? Cristo murió en nuestro lugar, en tu lugar, y pagó por ti y por mí, ¿cierto? El sacerdocio universal de los creyentes, porque somos un grupo de gente, y la Biblia dice que somos separados, pero somos ¿qué? Sacerdotes. Y no como el sacerdocio que mira a otra persona, pero en nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, la responsabilidad evangelizadora de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad, y es evangelizar. Si la iglesia simplemente estuviese para ser salva y no para evangelizar, y nosotros no tuviésemos que evangelizar, pues en el momento que aceptaríamos al Señor, nos iríamos para el cielo. Pero Dios te tiene aquí porque tiene propósito. Y el propósito más grande es que tú y yo evangelicemos. Usted le tiene que hablar a alguien. Y si es mudo, usted le va a hablar por señales. La cuestión es que usted le tiene que hablar a alguien. Claro, el hablarle a alguien no es lo que garantiza su salvación, porque no somos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que si usted no le predica a la gente, usted no se salva. Entonces es Jehová, más predicar, más reunirse en el salón del reino, más otras cosas. Nosotros entendemos que Cristo salva, se acabó. Pero una vez que Él nos salva, nos da la bendición, porque es una bendición, entrar dentro de esta gran organización que se llama la Iglesia de Jesucristo y predicar. Entonces, cuando predicamos, cuando evangelizamos, la Biblia dice que Dios testifica con nosotros. O sea, nosotros evangelizamos y Él hace todas las cosas. Él salva, Él transforma, Él sana y hace milagros y prodigios y maravillas y señales, pero nosotros tenemos que predicar. ¿Por qué la iglesia no experimenta señales, maravillas y milagros y portentos? Porque no predicamos. Si usted sale de las cuatro paredes a predicarle a la gente en la calle, Dios va a testificar con usted. Porque usted le va a decir a las personas que Dios es poderoso. Usted está hablando de Él. Y Él va a testificar, yo lo soy. ¿Cómo lo va a testificar? Sanando a la gente, transformando a la gente, trayendo paz en la vida, en el corazón del hombre, trayendo unidad en el matrimonio y muchas otras cosas que Dios hace en la vida del ser humano. La consagración personal. El pentecostalismo enseña la consagración
personal. Nos tenemos que consagrar al Señor. Y consagrar al Señor es que nosotros nos ofrendemos, nos separemos para Dios. Y nos separamos para Dios, claro está, porque somos sacerdotes de Él. Así que nos tenemos que separar para Él. Hay una ilustración bien importante de lo que es separación, de lo que es consagración. Escuche bien. El barco vive sobre las aguas del mar y flota sobre ellas. Y está todo bien. Pero si al barco se le meten dentro las olas del mar, se hunde. Lo que quiere decir es que nosotros somos como ese barco. Estamos en la mar de este mundo. Después que no se meta dentro de nosotros, no nos vamos a hundir. Así que tenemos que ser como el barco. Estamos en el mundo, pero el mundo no está dentro de nosotros. Nosotros somos la barca de Cristo. Esta es la barca del Evangelio. Las aguas del mundo no se pueden meter dentro de nosotros. Y eso es consagración personal. También enseña el pentecostalismo el abandono de todo vicio. Todo vicio. Porque siempre se señalaba la droga, el cigarrillo y el alcohol y los bailes. Pero hay otros vicios. Hay que tener el vicio de comer. Sí, hay otros vicios por ahí. Hay otros vicios por ahí. Porque está el vicio de la lengua suelta. Eso es otro vicio. Todas esas cosas de yo hablar de mi hermano, eso es un vicio. Entonces la iglesia pentecostal enseña que hay que abandonar todo vicio. Hay esposos que tienen el vicio de maltratar a su esposa. Pero viceversa también. Porque aquel da con el puño y el otro con el sartén. Son vicios que tenemos que dejar. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Y toda práctica mundana. Toda práctica mundana. Amén. Y la iglesia pentecostal habla del retorno premilenial e inminente de Cristo. Cristo viene pronto. Luego la iglesia pentecostal tiene algo bien interesante, que es la neumatología. Yo sé que allá, neumatología. Neumatología. Yo sé que la hermana Vélez sabe el significado dentro de la medicina, pero yo no estoy hablando dentro de la medicina. La neumatología tiene dos significados. Uno es en el área de la medicina y el otro es en el área espiritual, o sea, teológica. En el área teológica, neumatología, lo que habla es de el Espíritu Santo como viento manifestado en la vida del ser humano. Es la enseñanza del Espíritu Santo, o sea, Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Eso es la neumatología pentecostal. ¿Ok? La neumatología es el sello distintivo de la teología pentecostal. Si no hay manifestación de Espíritu Santo, no somos pentecostales. Y hay congregaciones que tienen afuera en el sign de la iglesia pentecostal, pero lo único que le queda de pentecostal es el sign, el letrero. Yo no estoy predicando, yo estoy dando un estudio, pero gloria a Dios. O sea, hay quienes solamente de pentecostal lo que le queda es el nombre. Pero no hay mover pentecostal, o sea, no hay mover del Espíritu Santo. Hay iglesias así que usted entra, esa iglesia pentecostal entra y aquí parece que están cantando un rosario. Y usted vuelve y sale a mirar
el letrero, lo habré leído mal. No, la iglesia pentecostal, su fundamento neumatológico es el distintivo de ellos, que es el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el creyente como fuente vivificadora y garantía de propiedad en el Señor. Romanos 8, del 9 al 11. Pero también establece morada y lugar de adoración en el ser regenerado. 1 Corintios 3, 16. Por eso le dice, ¿y cómo voy a pedir si no sé? El Espíritu, ¿verdad?, intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. O sea que hasta nos dirige a qué pedir. Se derrama sobre él a fin de capacitarlo para un testimonio efectivo y poderoso. Lucas 24, 49. El Espíritu Santo hace que nosotros demos un mensaje efectivo, que demos la palabra que la persona necesita. ¿Y cómo el pastor sabía? ¿Y cómo el predicador sabía? Porque el Espíritu Santo que nos dirige a traer el mensaje, y ese mensaje se reparte sobre toda la iglesia. Mire, todo el tiempo que se predica en la iglesia es un día de milagro. Le voy a explicar por qué es un día de milagro. Porque tanta gente, tantos caracteres, tantas formas de pensar, tantos problemas, pero cuando el predicador predica, todos son edificados. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo reparte ese mensaje a todos. Y la iglesia es edificada. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. En Hechos 1:8 está la prueba. La iglesia comenzó así. Entonces, los dones sobrenaturales, que son los 9 dones del Espíritu Santo, y esto para edificar la iglesia, para que la iglesia esté preparada para el servicio, para la vivencia y para el recibimiento de Jesucristo. Para esas 3 cosas, bien importantes. Y los milagros que son para la iglesia en todo tiempo. Alguien predicaba y decía, yo siento mucha lástima por los pentecostales, porque ellos siguen predicando salvación y milagros, y esas pruebas de gente creyendo que van a ser sanos, a recibir milagros, cuando eso simplemente era para los apóstoles. Pero cuando yo lo escuché, yo dije, me dan deseo de llorar de tanta pena que me da por la persona que está diciendo eso. Porque vivir el Evangelio pensando que ya Dios no me puede sanar, que ya Dios no puede hacer un milagro, es triste. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. La iglesia pentecostal cree en los dones sobrenaturales y los milagros, cree que son para la iglesia en todo tiempo, tal y como aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43, capítulo 4, verso 30 y verso 31, capítulo 28, verso 8 y verso 9. Así como en la primera epístola de Pablo a los Corintios, primera de Corintios 12, estas carismas, y así lo estudiaba la iglesia católica, y a veces decían, la iglesia tenía unas carismas, no sabemos cómo esto se manifestaba, pero eran las carismas de la iglesia. Quiere decir que la iglesia siguió hacia adelante y mientras siguió caminando perdió la carisma. Y sabía simplemente que la iglesia cargaba eso históricamente, pero no lo podían experimentar. Eso también es triste. Estas carismas constituyen parte esencial del bagaje del cuerpo de Cristo. Es parte esencial de la iglesia de Jesucristo. Todavía en los 70 se convertía la persona
a la iglesia, el pastor le decía a un hermanito consagrado, hermano, a usted le toca a fulano de tal, a José que se convirtió, ese es su alumno, enséñalo a orar. Y entonces ese alumno tenía que venir con fulanito a orar a la iglesia. Y allá le decía, vas a orar de esta manera, de esta manera, de esta manera, y le vas a pedir al Señor que te selle con el Espíritu Santo, que se llene de su presencia, que te dé las lenguas. Y allá estaba, miren, y no lo soltaban hasta que no dijera por lo menos una lengua. El reverendo Pedro Martínez Lugo testificaba, uno de nuestros presidentes, testificaba lo siguiente. Mi papá escuchó al sacerdote decir, por ahí están unos locos hablando unas cosas locas, no vayan a unirse con ellos. Y el papá de Pedrito Martínez Lugo dijo, eso lo tengo que ver yo, ¿cuál es la locura? Y el papá de Pedrito no sabía leer. Y cuenta el hermano Pedro Martínez Lugo que cuando llegó allí, empezó a mirar y alguien le puso una Biblia en las manos. Y él le dijo, yo no sé leer. Y la persona le dijo, pues lea conmigo. Cuando el pastor vaya a leer, usted lee conmigo. Y empezó a leer. Y allí aprendió a leer. El sacerdote no lo volvió a ver. No sabía que su hijo iba a ser luego presidente de nuestra organización, director de misiones a nivel mundial, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo y un gran exponente de la palabra de Dios. ¿Ah? Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. En un tiempo dado fue presidente de esta región también. Adorado sea el nombre del Señor. Fue uno de mis profesores en la universidad también. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos claros con lo que es un pentecostal? No me da tiempo para entonces. Lo voy a dejar para el martes. Porque tengo dos cositas que hacer. Y tiene bastante para yo explicarle. Porque primero le voy a hablar del neopentecostalismo y lo que cree. Versus ya lo que usted y yo estamos claros en lo que el pentecostalismo es. Número 2, ¿cuál es la similitud en ambos movimientos? Pero ¿cuáles son las doctrinas que nos dividen o confrontamos o chocan o confligen en ambas? Para que estemos claros lo que somos. Porque usted tiene que saber lo que usted es. Si usted no sabe lo que usted es y lo que usted cree, es fácilmente envuelto por cualquier otro viento por ahí de doctrina. Usted tiene que saber lo que usted y lo que usted porta. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Son las 9:15. Adorado sea el nombre del Señor. Me pasé por 15 minutos, pero yo me estoy pasando por 15 minutos desde que llegué de allá, porque me pasé por 15 minutos. Me pasé por 15 minutos a los muchachos del instituto. Y entonces, sabiendo que yo me había pasado, nadie me dijo nada. Y el director de MISPA se sentó a escuchar también, pues vamos a seguir para adelante. Yo pensaba que... Hasta que pregunté, bueno, ¿y qué hora es? No, pastor, ya pasaron 15 minutos y porque ustedes no me dijeron nada. La culpa es de ustedes, no es mía. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pónganse sobre sus pies. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Hay algo especial por ahí? Bueno, el culto del domingo siempre es especial. ¿Cuántos lo creen? Adorado sea el nombre del Señor. Y les dije que en todos los cultos Dios hace milagros y maravillas. Y es que en nuestro culto Dios nos habla todo. ¿Cuántos dicen amén? Adorado sea el nombre del Señor. Así es que esperamos que el domingo Dios nos hable de manera especial. Dios nos edifique. Y eso que nosotros estamos esperando, Dios nos los dé. Amén. El jueves, culto de niños. Ok, estoy bien adelantado porque pensaba que ya dentro de 3 días era domingo. Nos despedimos también de Facebook y YouTube y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Dios les bendiga de manera especial. Lo esperamos nuevamente jueves, que estamos aquí a las 7:30 con los niños, y el domingo nuevamente ya a las 9 los hermanos están llegando. Escuela Bíblica 9:30 a 11, y a las 11 el culto evangelístico. Invite a alguien.